Cuando volví de visitar a mi hermana en Guadalajara, encontré un papel arrugado sobre la mesa de la cocina. Las manos me temblaron al leer esas palabras escritas con la letra de mi marido. Arréglate con esta vieja senil. Nosotros nos vamos a disfrutar la vida. Subí corriendo las escaleras y abrí la puerta del cuarto de doña Mercedes, la abuela de mi esposo. Estaba tirada en el piso, tan débil que apenas podía respirar. Tenía los labios resecos, la piel fría como hielo. Me arrodillé junto a ella y cuando acerqué mi oído, escuché un susurro que cambiaría todo. Ayúdame a vengarme, mija. Ellos no tienen idea de quién soy realmente. En ese momento no entendí sus palabras, pero lo que descubriría después me haría replantear cada momento de los últimos 30 años de mi vida. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa mañana, mientras llamaba desesperada a la ambulancia, sentí que algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo el abandono cruel de mi marido Roberto y mi suegra Estela. Era darme cuenta de que había dedicado toda mi vida a personas que me veían como su sirvienta, no como familia. El olor a orines en ese cuarto me revolvió el estómago. Doña Mercedes llevaba días sin que nadie la cambiara o le diera agua. Los paramédicos llegaron 20 minutos después y me miraron con una mezcla de lástima y reproche, como si yo fuera la responsable de esa situación. Mientras se la llevaban en la camilla, alcancé a tomarle la mano, y ella apretó mis dedos con una fuerza que no imaginé que aún tuviera. Mi nombre es Rosa Elena Martínez, y tengo 68 años. Cuando conocí a Roberto yo tenía apenas 20. Era una muchacha del pueblo que trabajaba en una tienda de telas. Él llegó un día con su madre a comprar material para hacer cortinas. Me enamoré de su sonrisa, de cómo me trataba como si fuera alguien especial. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Lo que no sabía entonces era que estaba firmando un contrato de esclavitud de por vida. Desde el primer día, Estela dejó claro quién mandaba en esa casa. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno exactamente como a ella le gustaba. Huevos rancheros con la salsa no muy picante, frijoles refritos sin grumos, tortillas recién hechas. Si la sal estaba un poco pasada o las tortillas no quedaban perfectamente redondas, tiraba el plato a la basura y me obligaba a hacerlo todo de nuevo. Roberto nunca me defendió, ni una sola vez en casi 50 años. Tuvimos 3 hijos, Roberto Jr., Carolina y Miguel. Los crié prácticamente sola porque mi esposo pasaba todo el día trabajando, o eso decía. Estela se encargó de envenenarlos contra mí desde pequeños. Les decía que yo era una inútil, que solo había casado a su hijo por dinero, que sin ellos yo estaría muerta de hambre en la calle. Mis hijos crecieron creyendo esas mentiras. Cuando cumplieron 18 se fueron de la casa y apenas me llamaban una vez al mes, como cumpliendo un trámite obligatorio. Pero me quedaba doña Mercedes. Ella era diferente. La abuela de Roberto vivía en Monterrey y solo nos visitaba en Navidad y durante las fiestas patrias. Era una mujer elegante, siempre bien vestida, con esos lentes de pasta que le daban un aire de intelectual. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos callaban. Incluso Estela le tenía cierto respeto, aunque yo notaba el resentimiento en sus ojos cada vez que doña Mercedes me trataba con amabilidad. Me regalaba libros, me preguntaba qué pensaba sobre las noticias, me escuchaba cuando hablaba. Era la única persona en esa familia que me hacía sentir humana. Hace 2 años, doña Mercedes sufrió un derrame cerebral. Los doctores dijeron que necesitaba cuidados permanentes. Roberto y Estela decidieron traerla a vivir con nosotros, pero no por amor o compasión. Lo supe cuando los escuché hablando una noche en la sala. Cuando se muera, la casa de Monterrey será nuestra, decía mi marido mientras contaba con los dedos cuánto valía la propiedad. Además, ya sabes que tiene esos ahorros del gobierno. Si la tenemos aquí, podemos manejar su dinero. Estela se reía con esa risa áspera que tanto odiaba.
y Rosa Elena se encargará de todo. Para eso sirve, ¿no? Me convertí en enfermera de tiempo completo sin paga, sin agradecimiento, sin un solo día de descanso. Cambiaba los pañales de doña Mercedes, le daba de comer con paciencia cuando escupía la comida, le leía el periódico, aunque los doctores decían que probablemente no entendía nada. Pasaba las noches en vela cuando tenía fiebre o cuando gemía de dolor. Roberto dormía en otro cuarto porque decía que los quejidos de su abuela no lo dejaban descansar. Necesitaba estar fresco para el trabajo, según él. Estela criticaba todo lo que yo hacía, que si la sopa estaba muy caliente, que si no le había peinado bien el cabello, que si la habitación olía mal. Nunca movió un dedo para ayudar. Se la pasaba viendo sus telenovelas, chismeando por teléfono con sus amigas, gastando el dinero en cremas carísimas y ropa que nunca se ponía. Yo usaba la misma ropa desde hacía años. Mis manos estaban destruidas de tanto lavar, cocinar, limpiar. Tenía 68 años, pero me sentía de 90. El mes pasado mi hermana Lupita me llamó llorando desde Guadalajara. Su esposo había muerto de un infarto y necesitaba que la acompañara al funeral y me quedara unos días con ella. Le pedí permiso a Roberto. Se molestó. Dijo que era un inconveniente, que quién iba a cuidar a su abuela. Le expliqué que solo serían 5 días, que por favor. Estela intervino con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer razonable. ¡Ay, déjala ir! Yo puedo cuidar a mamá Mercedes unos días. Tampoco es tan difícil. Debí sospecharlo en ese momento. Estela nunca hacía nada por nadie. Durante esos 5 días en Guadalajara, traté de ayudar a mi hermana con los trámites del funeral, pero no podía dejar de pensar en doña Mercedes. Llamé 3 veces a la casa. Roberto nunca contestó. Estela respondió una sola vez y me dijo apurada que todo estaba bien, que no molestara, que disfrutara mi viaje. Algo en su tono me inquietó, pero traté de calmar mis nervios. Total, eran solo unos días. Regresé un miércoles por la tarde. Tomé el autobús desde la terminal y llegué a casa alrededor de las 6. La puerta estaba cerrada con llave, cosa extraña porque siempre dejábamos abierto cuando alguien estaba en casa. Usé mi copia y entré. El silencio era absoluto. La sala estaba hecha un desastre. Había platos sucios en la mesa del comedor, el piso pegajoso de algo que se había derramado. Llamé a Roberto, a Estela. Nadie respondió. Entonces vi el papel sobre la mesa de la cocina, debajo de un vaso con café frío y un círculo de grasa. Lo tomé y leí esas palabras que ya les conté. Arréglate con esta vieja senil. Nosotros nos vamos a disfrutar la vida. Abajo había una postdata con la letra de Estela. Ya no regresamos. Vende lo que puedas y lárgate de mi casa. Su casa. Como si yo no hubiera limpiado cada centímetro de esas paredes durante décadas. Corrí al cuarto de doña Mercedes y la encontré en el piso, como les dije. Pero hay detalles que no mencioné. Tenía moretones en los brazos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. El camisón estaba mojado de orina. Había vómito seco en la almohada. La ventana estaba cerrada y el cuarto olía a encierro, a muerte. Me arrodillé junto a ella tratando de no gritar, de no derrumbarme. Le toqué la frente y estaba ardiendo en fiebre. Sus labios se movieron y acerqué mi oído. Ayúdame a vengarme, mija, susurró con un hilo de voz. Ellos no tienen idea de quién soy realmente. Pensé que deliraba por la fiebre, por la deshidratación. Le dije que se callara, que guardara fuerzas, que ya venía la ambulancia. Pero ella apretó mi mano y sus ojos, esos ojos grises que siempre me habían parecido tan dulces, tenían un brillo de acero. En el closet, caja de zapatos café. Abre. Luego cerró los ojos y por un momento pensé que había muerto. Los paramédicos se la llevaron al Hospital General. Yo los seguí en un taxi con lo poco que tenía en la cartera. Durante el trayecto no podía dejar de pensar en sus palabras. Ellos no tienen idea de quién soy realmente.
¿Qué significaba eso? Doña Mercedes era solo una anciana jubilada que había trabajado toda su vida en la Secretaría de Educación, o eso era lo que siempre nos habían dicho. Vivía modestamente en una casita en Monterrey, recibía su pensión del gobierno, nada extraordinario. En el hospital me hicieron llenar formularios, firmar papeles. Traté de llamar a Roberto, pero su teléfono estaba apagado. El de Estela también. Llamé a mis hijos. Roberto Jr. me mandó directo al buzón. Carolina contestó, pero cuando le expliqué la situación, suspiró molesta. Mamá, estoy ocupada. Ya eres grande, resuelve tú. Miguel ni siquiera tenía su número actualizado. La doctora de guardia salió 3 horas después. Doña Mercedes estaba estable pero grave. Deshidratación severa, principio de neumonía, desnutrición. ¿Cuánto tiempo estuvo sin cuidados? Me preguntó con reproche en los ojos. Le expliqué todo entre lágrimas. Ella negó con la cabeza. Pueden presentar cargos por negligencia, señora. Volví a la casa pasada la medianoche. Estaba exhausta, física y emocionalmente destruida. Me senté en la cocina y lloré como no lloraba desde niña. Lloré por los años perdidos, por el amor desperdiciado en gente que no lo merecía, por sentirme tan sola y usada. Después, me lavé la cara con agua fría y subí al cuarto de doña Mercedes. El olor todavía estaba ahí. Abrí las ventanas para que corriera el aire y busqué el closet. Había ropa vieja, cobijas, una maleta. Al fondo, exactamente donde ella había dicho, encontré una caja de zapatos café, de esas cajas antiguas de la marca Canadá. La saqué y le quité la tapa. Adentro había documentos, muchos documentos. Los saqué con manos temblorosas y los puse sobre la cama. Empecé a leer y con cada papel que veía, la boca se me abría más. Doña Mercedes no era solo una jubilada común, había sido directora de planeación educativa en la Secretaría, un puesto importante. Se había retirado hacía 20 años, pero su pensión era mucho más alta de lo que Roberto y Estela imaginaban. Había documentos del banco mostrando una cuenta con casi 2 millones de pesos. 2 millones. También encontré escrituras, no solo de la casa de Monterrey, sino de 3 propiedades más, un departamento en la Ciudad de México, un local comercial en Puebla y un terreno en Querétaro. Pero eso no era todo. Había un testamento, fechado apenas 6 meses atrás, antes del derrame cerebral. Lo leí 2 veces para asegurarme de que entendía bien. Doña Mercedes dejaba todo, absolutamente todo, a una tal Rosa Elena Martínez de Vega. Yo. Me dejaba todo a mí. Roberto, Estela y sus nietos no aparecían mencionados ni una sola vez en el documento. Al final había una carta escrita a mano con su letra elegante. Querida Rosa Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, o porque necesitas saber la verdad. Durante todos estos años te he observado. He visto cómo mi hijo y mi nuera te han tratado como sirvienta, cómo han abusado de tu bondad, de tu paciencia. Me ha dolido cada desaire, cada insulto. Quise intervenir 1000 veces, pero necesitaba estar segura de quién eras realmente. Ahora lo sé. Eres más familia para mí que mi propia sangre. Todo lo que tengo es tuyo. Úsalo para ser libre. Úsalo para vivir la vida que mereces. Y si puedes, hazlos pagar por lo que te hicieron. Con amor, Mercedes. Me quedé sentada en esa cama hasta que amaneció, rodeada de papeles que representaban una vida completamente nueva. Lloré otra vez, pero ahora eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaba su nombre, Esperanza. Al día siguiente fui al hospital temprano. Doña Mercedes había mejorado un poco. Estaba consciente, conectada a sueros y oxígeno, pero me reconoció. Le tomé la mano y le susurré. Encontré la caja. Ella sonrió apenas, una sonrisa diminuta pero llena de significado. Hazlos pagar, murmuró. Prométemelo. Se lo prometí. Los siguientes días fueron una montaña rusa.
Doña Mercedes se recuperaba lentamente. Los doctores decían que era un milagro, que una mujer de su edad, después de pasar por lo que pasó normalmente, no sobrevivía. Pero ella era fuerte, más fuerte de lo que nadie imaginaba. Yo la visitaba 3 veces al día, le llevaba comida casera que podía comer, le leía, le hablaba. Las enfermeras empezaron a tratarme con más calidez cuando vieron el cuidado genuino que le daba. Mientras tanto, investigué. Contraté a un abogado con parte del dinero que había ahorrado lavando ropa ajena a escondidas durante años. Le mostré todos los documentos. El licenciado Ramírez era un hombre serio, de unos 50 años, con experiencia en casos de herencia. Cuando terminó de revisar todo, me miró con algo parecido al respeto. Señora, esta es una fortuna considerable, y el testamento es impecable, está todo en orden. Pero necesitamos que doña Mercedes lo ratifique ante notario en cuanto esté en condiciones. Le pregunté por Roberto y Estela si podían hacer algo. Negó con la cabeza. La casa donde viven está a nombre de doña Mercedes. Técnicamente usted podría desalojarlos en cuanto reciba la herencia. Y dado el abandono y negligencia, podríamos presentar cargos criminales. La idea me asustó y me emocionó al mismo tiempo. ¿Realmente podía hacerlo? Podía vengarme de décadas de humillación. Roberto finalmente apareció 2 semanas después. Llegó a la casa una tarde, bronceado, relajado, oliendo a alcohol caro. Estela venía con él cargada de bolsas de tiendas departamentales. Me encontraron en la sala limpiando. Se habían ido a Puerto Vallarta, descubriría después. Se habían gastado el dinero de la pensión de doña Mercedes que Roberto manejaba en su nombre. ¿Y la vieja?, preguntó Estela quitándose los lentes de sol. Ya se murió, ¿verdad? Lo dijo con esperanza en la voz, como si estuviera preguntando si había llegado un paquete. Roberto se sirvió un whisky del mueble bar como si nada. Era de esperarse, ya estaba muy acabada. Me miraron esperando que les diera la noticia que querían escuchar. Está en el hospital, les dije con voz tranquila. Casi se muere por su culpa. La dejaron 5 días sin agua, sin comida, sin cambiarle el pañal. Estela se encogió de hombros. Exagerada como siempre. Le dejamos comida en el buró. Mentira. Había revisado ese cuarto centímetro por centímetro. No había nada. Roberto se acercó y por primera vez en años me vio realmente a los ojos. Mira, Rosa, ya estuvo bueno de tus dramas. Mi mamá y yo necesitábamos un descanso. Llevamos años cargando con esa casa, contigo, con todo. Ya nos tocaba disfrutar. Sentí que algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante décadas, finalmente se rompió del todo. Pero no dije nada. Sonreí, asentí. Actué como la Rosa Elena sumisa de siempre. Tienes razón, murmuré. Lo siento. Estela sonrió satisfecha. Así me gusta. Ahora prepara algo de cenar, me muero de hambre. Y nada de tus cochinadas, quiero camarones al mojo de ajo como los que comimos en Vallarta. Les preparé la cena más elaborada de mi vida. Camarones al mojo de ajo, arroz blanco, ensalada. Los serví con una sonrisa. Comieron como reyes mientras yo los observaba desde la cocina. Esa noche, cuando se fueron a dormir, saqué mi teléfono y le mandé un mensaje al licenciado Ramírez. Ya regresaron, es hora de empezar. Me respondió de inmediato. Entendido. Mañana nos movemos. Durante las siguientes semanas me convertí en actriz. Seguí cocinando, limpiando, siendo invisible. Roberto y Estela se relajaron, convencidos de que todo volvía a la normalidad. Hacían planes sobre qué hacer con la herencia de doña Mercedes. Los escuché hablar sobre vender las propiedades, sobre irse a vivir a Cancún, sobre comprar un carro nuevo. Nunca imaginaron que yo sabía exactamente de qué estaban hablando. Mientras tanto, doña Mercedes seguía recuperándose. Los doctores estaban asombrados de su progreso. En 3 semanas ya podía hablar claramente, sentarse, comer sola. Le conté todo lo que Roberto y Estela habían dicho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi propio hijo, susurró, esperando que me muera como si fuera basura.
Le apreté la mano. No se preocupe, van a pagar. El licenciado Ramírez consiguió que un notario fuera al hospital. Doña Mercedes ratificó el testamento ante él y 2 testigos. Grabamos todo en video. También firmó una denuncia formal por abandono y negligencia contra Roberto y Estela. El Ministerio Público abrió una investigación. Teníamos los reportes médicos, las fotos del estado en que la encontraron, mi testimonio, el de las enfermeras. El caso era sólido. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que sintieran lo que yo había sentido durante tantos años. Quería que supieran lo que era perderlo todo, quedar en la calle, depender de la caridad ajena. El licenciado Ramírez me advirtió que no hiciera nada ilegal. Le aseguré que no lo haría. Solo usaría las herramientas que la ley me daba. Doña Mercedes recibió el alta médica después de un mes. La llevé de regreso a casa en un taxi. Roberto y Estela se sorprendieron de verla. Pensé que tardaría más, dijo mi marido con cara de pocos amigos. Su abuela lo miró sin decir nada. Yo la instalé en su cuarto, ahora limpio y ordenado, con flores frescas en el buró. Le di su medicina y la dejé descansar. Esa noche preparé mole, el platillo favorito de Roberto. Lo hice con la receta tradicional que me había enseñado mi madre, con todo el amor y dedicación que pude reunir, porque sería la última cena que les prepararía. Roberto y Estela comieron satisfechos, sin sospechar nada. Después de la cena, cuando estaban relajados viendo la televisión, les dije: necesito hablar con ustedes de algo importante. Estela me miró fastidiada. ¿Ahora qué quieres? ¿Más dinero para tus tonterías? Me senté frente a ellos. Saqué un sobre que había preparado. No, quiero que lean esto. Roberto abrió el sobre con desgano. Adentro estaba la copia del testamento de doña Mercedes. Empezó a leer en voz alta, aburrido al principio. Luego, su voz se fue apagando. Se puso pálido. ¿Qué es esto?, susurró. Es el testamento de tu abuela, dije tranquilamente. Como verás, me deja todo. La casa de Monterrey, el departamento en Ciudad de México, el local en Puebla, el terreno en Querétaro, las cuentas de banco, todo. Estela me arrancó el papel de las manos y lo leyó también. Su cara pasó del escepticismo a la incredulidad y luego a la furia. «Esto es falso», gritó. «Tú la obligaste. Aprovechaste que estaba enferma». Me reí. Fue la primera vez en décadas que me reía genuinamente delante de ellos. Está fechado 6 meses antes de su derrame cerebral, cuando estaba perfectamente lúcida, y lo ratificó hace 2 semanas ante notario en el hospital. Todo legal, todo documentado. Roberto se levantó del sillón tambaleándose. «No puedes hacer esto, soy su nieto, tengo derechos», negué con la cabeza. «No cuando abandonas a tu abuela para que muera sola». Hablando de eso, también presentamos cargos por negligencia y abandono. El Ministerio Público ya tiene la denuncia. Pueden ir a la cárcel. El color desapareció completamente de su cara. Estela empezó a hiperventilarse. «No, no, no, esto no puede estar pasando. Roberto, haz algo». Pero mi marido solo miraba el papel sin poder procesar lo que estaba pasando. Yo seguía hablando con una calma que no sabía que poseía. Esta casa también es de doña Mercedes, lo cual significa que ahora es mía. Tengo aquí los documentos de desalojo. Tienen 30 días para irse. Saqué más papeles del sobre. Ah, y también contraté un contador para revisar las finanzas familiares. Resulta que Roberto ha estado desviando la pensión de su abuela para gastos personales durante los últimos 2 años. Eso es fraude. Más cargos. Estela se me fue encima gritando obscenidades, tratando de arañarme. Pero yo estaba preparada. Había dejado mi teléfono grabando sobre el librero. Todo quedaría documentado. Roberto la detuvo, no para protegerme, sino porque se dio cuenta de que estaban siendo grabados. «Esto no va a quedar así», me amenazó con voz temblorosa. «Te voy a destruir. Voy a probar que eres una mentirosa, una ladrona. Inténtalo», le dije levantándome.
Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Tú tienes deudas de las tarjetas de crédito y un trabajo que pagas perdiste la semana pasada por faltar tanto. Eso no lo sabía yo hasta que el licenciado Ramírez investigó. La cara de Roberto confirmó que era verdad. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a cuidar a doña Mercedes. Ustedes vayan empacando. Subí las escaleras con las piernas temblando, pero sin mirar atrás. Escuché a Estela llorar, a Roberto golpear la pared. Me encerré en el cuarto de doña Mercedes. Ella estaba despierta, me esperaba. ¿Ya?, preguntó. Asentí. Ya. Nos tomamos de las manos y nos quedamos así en silencio. Dos mujeres que habían sido pisoteadas durante demasiado tiempo y que finalmente habían encontrado el valor para levantarse. Los siguientes días fueron caóticos. Roberto contrató un abogado barato que trató de impugnar el testamento. No tenía bases. Doña Mercedes había estado en pleno uso de sus facultades cuando lo hizo, había testigos, documentos médicos que lo comprobaban. Estela llamó a mis hijos tratando de ponerlos en contra mía. Roberto Jr. le creyó al principio, pero cuando le mandé copia de todos los documentos se quedó callado. Carolina no respondió. Miguel me llamó por primera vez en años, no para apoyarme, sino para preguntarme si le podía prestar dinero. Le colgué. La investigación criminal avanzó. El Ministerio Público citó a Roberto y Estela. Los reportes médicos eran devastadores. Las fotografías que tomaron los paramédicos mostraban el estado deplorable en que encontraron a doña Mercedes. Las enfermeras del hospital testificaron sobre la desnutrición y deshidratación severa. El abogado defensor trató de argumentar que había sido un descuido involuntario, que ellos pensaban que yo estaba ahí cuidándola, pero el billete que dejaron los hundió. Arréglate con esta vieja senil. Difícil argumentar que no fue intencional. Les ofrecieron un trato. Si devolvían todo el dinero que habían robado de la pensión de doña Mercedes y firmaban una confesión, podrían evitar la cárcel con libertad condicional y servicios comunitarios. Roberto no tenía cómo devolver el dinero. Lo había gastado todo. Tuve que decidir qué hacer. El licenciado Ramírez me aconsejó aceptar el trato. Si van a juicio, esto puede durar años. Ya ganaste lo importante. Doña Mercedes opinó diferente. Que paguen. Dijo con esa voz firme que yo conocía de antes del derrame. No por mí, por todas las mujeres como tú que han sido abusadas y nunca obtuvieron justicia. Tenía razón. Rechazamos el trato. El caso fue a juicio. El proceso fue doloroso. Tuve que testificar, contar delante de extraños los años de humillación, de maltrato psicológico, de ser tratada como menos que humana. Ver a Roberto sentado en la mesa de los acusados, esposado, fue surrealista. Ese hombre con quien había compartido casi 50 años de mi vida me miraba con odio puro. Estela lloraba actuando de víctima, pero el jurado no le creyó. Los declararon culpables de negligencia agravada y fraude. Roberto recibió 2 años de prisión, Estela 18 meses. Cuando leyeron el veredicto, Estela se desmayó. Roberto solo bajó la cabeza. Yo no sentí la satisfacción que esperaba. Solo un vacío extraño y una pregunta que me repetiría durante meses. ¿Cómo dejé que mi vida llegara a esto? Con Roberto en la cárcel, los papeles del divorcio fueron sencillos. Después de 48 años de matrimonio, firmé mi libertad en una oficina gris del juzgado familiar. No pedí nada de él porque él no tenía nada que darme. Ya tenía todo lo que necesitaba gracias a doña Mercedes. Los 30 días del desalojo pasaron. Estela ya estaba en prisión. Tuve que empacar las cosas de Roberto y mandarlas a casa de su hermana. Encontré cajas llenas de recuerdos, fotos de cuando éramos jóvenes, cartas de amor que me había escrito durante el noviazgo, regalos que yo le había dado en cumpleaños y aniversarios. Todo guardado y olvidado. Lloré empacando esas cajas. No por él, sino por la Rosa Elena de 20 años, que creyó que ese hombre la amaría para siempre. Doña Mercedes seguía mejorando.
Los doctores decían que con terapia física podría volver a caminar. Contraté a los mejores especialistas, la mejor terapeuta. En 3 meses estaba usando andadera. En 6 caminaba con bastón. Su mente seguía aguda como siempre. Pasábamos las tardes tomando café, leyendo, viendo películas. Me contaba historias de su juventud, de cuando trabajaba en la secretaría, de cómo había luchado en una época donde las mujeres no tenían las mismas oportunidades. Nunca me casé, me confesó una tarde. Estuve comprometida una vez, pero él quería que dejara mi trabajo para ser ama de casa. Le dije que no. Mi familia se escandalizó. Decían que me quedaría sola. Y supongo que tenían razón, nunca tuve esposo ni hijos. Pero tuve mi carrera, mi independencia, mi dignidad. No me arrepiento. Me miró con esos ojos grises tan sabios. Tú te sacrificaste por tu familia y ellos te pisotearon. Pero todavía tienes tiempo, Rosa. Aún puedes vivir para ti. Decidí vender la casa donde había vivido tantos años. Tenía demasiados recuerdos amargos. Con el dinero de la venta y la herencia de doña Mercedes, tenía más que suficiente para empezar de nuevo. Compré un departamento precioso en una zona bonita de la ciudad, con 2 recámaras, balcón y vista al parque. Contraté un diseñador para decorarlo exactamente como yo quería. Colores claros, muchas plantas, una biblioteca llena de los libros que nunca tuve tiempo de leer. Doña Mercedes se vino a vivir conmigo, ya no como mi responsabilidad, sino como mi familia elegida. Contraté una enfermera de medio tiempo para ayudar con su cuidado, pero yo seguía siendo quien pasaba más tiempo con ella. La diferencia era que ahora lo hacía porque quería, porque la amaba genuinamente, no por obligación. Empecé a hacer cosas que nunca me había permitido. Me inscribí en clases de pintura. Descubrí que tenía talento para los acuarelas. Tomé un curso de literatura en la Universidad Abierta. Leí a Sor Juana, a Rosario Castellanos, a Elena Poniatowska. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían los jueves para bordar y conversar. Por primera vez en décadas tenía amigas, vida social, intereses propios. Viajé. Doña Mercedes y yo fuimos a Oaxaca, a San Miguel de Allende, a Mérida, lugares que siempre quise conocer pero nunca pude, porque Roberto decía que era desperdicio de dinero. Comimos en restaurantes bonitos, nos hospedamos en hoteles con alberca, tomamos fotos como turistas. En Oaxaca, mientras comíamos mole en un restaurante del Zócalo, doña Mercedes me tomó la mano. «Estoy orgullosa de ti», me dijo. «Mira quién eres ahora». La miré sin entender. «Eres libre, Rosa. Finalmente eres libre». Mis hijos eventualmente buscaron reconciliarse. Roberto Jr. fue el primero. Llegó al departamento una tarde con flores y disculpas. Le dije que lo perdonaba pero que necesitaba tiempo. Carolina apareció meses después. Estaba divorciada, con problemas económicos, claramente buscando ayuda financiera. La escuché con paciencia y luego le dije la verdad, que el dinero era mío para vivir mi vida, no para resolver los problemas que ella misma había creado. Se fue furiosa. No he vuelto a saber de ella. Miguel nunca se presentó. Roberto salió de prisión después de cumplir 18 meses con reducción de condena por buen comportamiento. Su hermana me llamó para decirme que estaba viviendo con ella, que no tenía trabajo, que si yo podía ayudarlo. Le dije que no, que había ayudado a Roberto durante casi 50 años y que ya no era mi responsabilidad. Me colgó insultándome. No me importó. Estela salió poco después. Traté de investigar qué había sido de ella, pero luego decidí que no me importaba. Cerré ese capítulo de mi vida. No merecía ni siquiera espacio en mis pensamientos. Doña Mercedes vivió 3 años más. Fueron los 3 años más felices de mi vida. Murió dormida, tranquila, sin dolor, con mi mano sosteniendo la suya. En su funeral, que organizamos como ella quería, sencillo y digno, Roberto apareció. Tenía la cara demacrada, el traje arrugado. Trató de acercarse, pero el licenciado Ramírez, que estaba ahí como invitado, lo detuvo.
No tienes nada que hacer aquí. Roberto me miró desde lejos. Había algo en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez solo lástima por sí mismo. Nunca lo sabré porque di la vuelta y no volví a mirarlo. Doña Mercedes me dejó una última carta que su abogado me entregó después del funeral. Decía: mi querida Rosa Elena, gracias por estos últimos años. Fueron los mejores de mi vida porque finalmente tuve a alguien que me amó no por mi dinero, sino por quien era. Tú me diste lo que mi propia familia nunca me dio: respeto, cariño genuino, dignidad. Ahora todo es tuyo oficialmente. Usa este regalo para vivir plenamente. Viaja, ama, aprende, sé feliz. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que fuiste lo suficientemente fuerte para sobrevivir décadas de abuso y lo suficientemente valiente para reclamar tu vida. Siempre estaré contigo en espíritu. Con amor eterno, Mercedes. Hoy tengo 71 años. Vivo sola en mi departamento lleno de luz y plantas. Pinto casi todos los días. He vendido algunas de mis acuarelas en galerías locales. Nada que me haga rica, pero me llena de orgullo. Viajo 2 veces al año, a veces sola, a veces con mi grupo de amigas. El mes pasado estuvimos en Guanajuato. El próximo año planeamos ir a Chiapas. Administro las propiedades que doña Mercedes me dejó. El departamento en Ciudad de México lo rento. El local en Puebla también. El terreno en Querétaro lo convertí en un pequeño refugio donde voy a pintar cuando necesito silencio. La casa de Monterrey, su casa original, la mantuve como estaba. A veces voy y me siento en su sala, rodeada de sus libros, de sus cosas, y siento su presencia. Con el dinero he ayudado a causas que me importan. Doné a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Patrocino becas para mujeres mayores que quieren estudiar. Ayudo a mi hermana Lupita cuando lo necesita, porque ella siempre estuvo ahí para mí. ¿Qué pasó con Roberto y Estela? Supe por terceros que viven juntos en un departamento pequeño en la periferia. Roberto trabaja de velador nocturno. Estela limpia casas. La ironía no se me escapa. Están viviendo la vida que ellos diseñaron para mí. A veces me preguntan conocidos si me da satisfacción. Honestamente, ya no siento nada. Ni odio, ni venganza, ni siquiera lástima. Son extraños que alguna vez formaron parte de mi vida, pero que ya no ocupan espacio en mi corazón. Lo que sí siento es gratitud. Gratitud por doña Mercedes, que vio en mí lo que yo misma no podía ver. Gratitud por haber tenido el valor de aceptar su regalo y usarlo para transformar mi vida. Gratitud por cada día que me despierto en mi cama cómoda, en mi casa tranquila, sin nadie que me insulte o me menosprecie. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el valor no es la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él, que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, que las familias no siempre son las de sangre, sino las que elegimos. A las mujeres que están pasando por lo que yo pasé, que se sienten atrapadas en matrimonios que las consumen, en familias que las explotan, les digo, no están solas. Su vida no ha terminado. Dentro de ustedes hay una fuerza que ni siquiera imaginan. Puede que no tengan una doña Mercedes que les deje una herencia, pero tienen algo más valioso. Tienen la capacidad de elegir, de decir basta, de reclamar su dignidad. No será fácil. Habrá miedo, dudas, culpa. La gente las juzgará. Las llamarán egoístas, malas madres, malas esposas. Déjenlos. Sus opiniones no pagan sus cuentas ni curan sus heridas. Solo ustedes saben lo que han soportado. Solo ustedes tienen el poder de cambiarlo. Cada día me levanto y miro por la ventana de mi balcón. Veo el parque donde las mamás llevan a sus niños, donde las parejas caminan tomadas de la mano, donde los ancianos dan de comer a las palomas. Y sonrío porque ahora soy parte de ese mundo. Ya no estoy encerrada en una casa que me sofocaba, sirviendo a gente que nunca me valoró. Soy libre. La venganza que doña Mercedes me pidió ayudar a ejecutar no fue solo contra Roberto y Estela. Fue contra todas las voces que me dijeron que no valía nada,
que mi único propósito era servir, que debía aguantar todo en silencio. Demostré que estaban equivocados, y esa es la venganza más dulce de todas. Así que les pregunto, ¿qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Cuéntame tu historia, porque todas tenemos una historia y todas merecemos ser escuchadas, valoradas y libres. La vida es demasiado corta para vivirla arrodillada. Levántate, el mundo te está esperando.